El murmullo constante del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se mezclaba con los altavoces que repetían anuncios en varios idiomas. Era una noche de otoño, con un aire fresco que se colaba por las puertas automáticas cada vez que alguien entraba con prisa. Las maletas rodaban sobre el suelo brillante, los niños correteaban entre los pasajeros cansados, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el perfume caro de los viajeros de negocios. En medio de esa multitud, un hombre caminaba con paso tranquilo. Llevaba una chaqueta deportiva oscura, una mochila colgada al hombro y unas zapatillas sencillas. Era imposible no reconocer su rostro para quienes lo miraban con atención. Rafael Nadal, el tenista que había llevado el nombre de España a lo más alto en Roland Garros, Wimbledon, el US Open, los Juegos Olímpicos. Un ícono mundial. Y, sin embargo, esa noche nadie habría adivinado que aquel hombre que hacía cola como cualquier pasajero era una de las leyendas vivas del deporte. Nadal avanzaba con discreción. No había guardaespaldas, ni cámaras, ni un séquito de asistentes pendientes de él. Solo un hombre de apariencia sencilla que, a pesar de su fama y fortuna, buscaba lo mismo que todos, llegar a su destino en paz. En su mano sostenía el billete digital impreso y en la otra, el pasaporte. El destino del vuelo, Nueva York. Un viaje que combinaba compromisos profesionales y un par de reuniones privadas que Nadal mantenía con absoluta discreción. Cuando anunció su llegada en el mostrador de embarque, la azafata levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego dibujó una sonrisa nerviosa. «Buenas noches, señor Nadal», dijo con voz contenida, intentando mantener la compostura profesional. «Buenas noches», respondió con amabilidad, como si fuese un viajero más. El embarque fue ágil. Nadal caminó hacia la puerta correspondiente al vuelo IB 372 con salida a las 10:45. Al cruzar el puente metálico que conectaba la terminal con la aeronave, sintió esa mezcla de alivio y recogimiento que siempre le producía subir a un avión. Para él, que había pasado media vida volando por todo el mundo, cada despegue era también un espacio de reflexión. Al entrar en la cabina de primera clase, percibió inmediatamente la diferencia de ambiente. Las luces eran más tenues, el aire más fresco, el silencio más marcado. Los asientos de cuero ancho ofrecían un refugio íntimo para los viajeros que podían permitirse ese lujo. Ejecutivos revisaban documentos en sus portátiles, un actor hojeaba un guión con gesto concentrado, una pareja brindaba con copas de champán. Nadal saludó con un leve gesto de cabeza a la tripulación y se dirigió a su asiento junto a la ventanilla. No buscaba la comodidad por ostentación. Lo hacía porque allí, en primera clase, podía encontrar un poco de soledad, de distancia con respecto al ruido del resto del mundo. Había aprendido, con el tiempo, que incluso los ídolos necesitan un rincón donde nadie los mire, donde no sea más que un pasajero cualquiera. Dejó la mochila en el compartimento superior, se acomodó en su asiento y respiró hondo. Durante un instante cerró los ojos, intentando dejar atrás la presión de torneos, compromisos y titulares. De pronto, algo cambió en la atmósfera de la cabina. Un murmullo corrió de fila en fila, como una corriente eléctrica. Los pasajeros levantaban la vista de sus revistas, de sus copas, de sus teléfonos móviles. Los ojos se abrían con sorpresa, algunos incluso con reverencia. El nombre que susurraban era claro: Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid entraba en el avión. Su figura era inconfundible. Traje oscuro impecable, corbata perfectamente anudada, un paso lento pero seguro, la mirada fija al frente. Tenía la aura de alguien que estaba acostumbrado a dominar salas de juntas, estadios y titulares de prensa. Aunque llevaba décadas en el poder, su presencia seguía despertando respeto, admiración, también temor en algunos. Florentino avanzaba con calma, acompañado solo por un asistente joven que cargaba una carpeta de documentos y un maletín. No había cámaras, no había fanfarria, pero bastaba con que él apareciera para que la atmósfera se transformara. Incluso en un avión comercial, rodeado de desconocidos, era el hombre que había construido los Galácticos, el que había fichado a Zidane, Beckham, Cristiano Ronaldo, el magnate que había hecho del Real Madrid una marca planetaria. Cuando llegó a la zona de su asiento, la azafata jefe se acercó con gesto incómodo. La conversación fue breve, casi susurrada, pero los pasajeros cercanos no pudieron evitar captar fragmentos. «Señor Pérez, le pido disculpas,
Ha habido un error en la asignación de asientos. El asistente de Florentino frunció el ceño. ¿Cómo que un error? Este asiento estaba confirmado. La azafata tragó saliva. Ha habido una sobreventa. El asiento 2A, que estaba reservado para usted, ha sido reasignado por el sistema. En este momento no quedan plazas disponibles en primera clase. Un silencio pesado cayó sobre la cabina. Algunos fingían no escuchar, pero todos estaban atentos. Era como presenciar un momento fuera de lo común, el hombre más poderoso del fútbol europeo sin asiento en primera clase. Florentino levantó la mano, con un gesto casi imperceptible, y calmó a su asistente. «Déjalo», dijo con esa voz firme que tantos habían escuchado en las ruedas de prensa. «No pasa nada». La azafata titubeó. «Lo lamento mucho, señor. Podemos ofrecerle una plaza en business o en turista». El asistente iba a protestar, pero en ese instante ocurrió lo inesperado. Rafael Nadal se levantó de su asiento. Todos los ojos giraron hacia él. Nadal, alto, con esa presencia tranquila que siempre lo caracterizaba, se acercó a Florentino con una sonrisa serena. «Señor Pérez», dijo con voz clara y respetuosa, «por favor, ocupe mi asiento». Florentino lo miró sorprendido. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo era posible que Rafael Nadal, uno de los deportistas más grandes de la historia, estuviera dispuesto a ceder su asiento en primera clase? «¿Estás seguro de lo que dices?», preguntó Florentino, con el ceño levemente fruncido. «Por supuesto», respondió Nadal sin dudar un segundo. «Tómelo. Yo estaré bien en cualquier parte». El silencio se volvió absoluto. Los pasajeros observaban como si asistieran a una escena de película. El tenista que había conquistado Roland Garros 14 veces, el héroe nacional, estaba renunciando a su comodidad para ofrecérsela al presidente más poderoso del fútbol español. Florentino lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Su mente, acostumbrada a los negocios millonarios y a las estrategias de poder, no encontraba lógica en aquel gesto. Y, sin embargo, en el fondo de su pecho sintió un eco distinto, el de la humildad pura. Finalmente, asintió. «De acuerdo, Rafael. Si insistes». Nadal sonrió con naturalidad, como quien hace algo sencillo. «Lo hago con gusto». Se giró, tomó su mochila del compartimento superior y se preparó para caminar hacia la cabina de turista. El murmullo volvió a recorrer la sala. Algunos pasajeros asentían en silencio, otros intercambiaban miradas de admiración. Habían sido testigos de un acto raro en un mundo donde casi todo parecía regido por el ego y la apariencia. Florentino se sentó en el asiento que momentos antes había ocupado Nadal. Ajustó el reposabrazos, pero en su mente no dejaba de repetirse la imagen. El campeón, el ídolo, renunciando a un privilegio sin pensarlo dos veces. Mientras tanto, Nadal avanzaba por el pasillo hacia la cortina que separaba la primera clase de la clase turista. El contraste era evidente, de la serenidad del lujo a la agitación de los asientos estrechos, de las copas de champán a los niños inquietos y los equipajes amontonados. Y, sin que nadie lo supiera, aquel gesto aparentemente pequeño estaba a punto de desencadenar una cadena de acontecimientos que cambiarían no solo ese vuelo, sino también la forma en que millones verían a ambos hombres. El pasillo se estrechaba a medida que Rafael Nadal avanzaba con su mochila colgada al hombro. El contraste era evidente. Al dejar atrás la alfombra mullida de la primera clase, pisó un suelo más gastado, con maletas mal encajadas en los compartimentos superiores y el murmullo incesante de decenas de pasajeros buscando acomodo. El aroma a perfume caro se desvanecía, sustituido por el olor a comida rápida y a ropa de viaje impregnada de largas horas de tránsito. Al llegar a la fila 27, una azafata le indicó con un gesto amable: «Aquí está su asiento, señor». Nadal sonrió con gratitud y se dejó caer en el espacio estrecho entre dos desconocidos. A su derecha, un hombre de mediana edad con traje arrugado y un maletín en las rodillas, que parecía el típico ejecutivo al que el trabajo le había robado el descanso. A su izquierda, una madre joven con un niño de apenas 2 años en brazos, visiblemente cansada, intentando calmar el llanto incesante del pequeño. El empresario le lanzó una mirada rápida, arqueando una ceja. «Caray, usted se parece muchísimo a Nadal, el tenista». Rafa esbozó una sonrisa ligera. «Sí, me lo dicen a menudo». El hombre soltó una risa corta, aunque la duda permaneció en sus ojos. Decidió no insistir, como si temía quedar en ridículo. Mientras tanto, la madre intentaba,
con manos temblorosas, encontrar un chupete perdido en su bolso. «Lo siento muchísimo, señor», susurró, con la voz cargada de agotamiento. No quería incomodarle. Nadal negó con la cabeza y, con una sonrisa cálida, respondió: «No se preocupe. Los vuelos largos son duros para los más pequeños». El niño, aún inquieto, estiró su manita y atrapó el dedo índice de Nadal con fuerza. El tenista, sorprendido, soltó una risa suave que contagió a la madre. En ese instante, por un segundo fugaz, se borraron los títulos, la fama y la tensión de la vida pública. Solo quedaba la humanidad desnuda de un hombre que sabía cómo ofrecer calma en medio del caos. Mientras Nadal se acomodaba entre asientos estrechos y risas infantiles, Florentino Pérez se hundía en el mullido cuero del Dosa. Ajustó el respaldo, pidió un vaso de agua con gas y trató de recuperar la serenidad. Sin embargo, su mente no lograba apartar la escena que acababa de presenciar. Un deportista multimillonario, símbolo de España y admirado en cada rincón del mundo, había renunciado a un privilegio sin pestañear, y se lo había cedido a él, Florentino, un hombre que había pasado la vida rodeado de lujos y poder. El murmullo en la cabina no cesaba. Una pareja de empresarios comentaba en voz baja: «¿Has visto lo que ha hecho Nadal?». Impresionada la mujer: «Sí, increíble. Hoy en día casi nadie haría algo así», respondió el hombre, con un gesto de respeto. Florentino abrió su maletín, sacó un cuaderno de notas de cuero, el mismo que usaba en reuniones con la junta directiva del Real Madrid. Tomó un bolígrafo y escribió despacio, como si cada palabra pesara más de lo habitual. «La grandeza no se mide por el asiento que ocupas, sino por aquel que estás dispuesto a ceder». Guardó el cuaderno, pero las palabras seguían retumbando en su cabeza. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en fichajes, balances ni títulos. Pensaba en humanidad. En la clase turista, algunos pasajeros ya habían reconocido a Nadal. Una adolescente, con camiseta de tenis y una raqueta en miniatura colgando de la mochila, susurró emocionada a su padre: «Papá, es él. Es Rafa Nadal». El padre, con una sonrisa incrédula, le hizo un gesto para que bajara la voz. «No molestes, déjale tranquilo». Pero la chica no pudo evitar tomar discretamente una foto con su móvil. Nadal, encajado entre un ejecutivo distraído y una madre joven acariciando la cabeza de un niño inquieto. La imagen era tan poderosa como inesperada. Unas filas más atrás, dos estudiantes universitarios murmuraban: «¿Te das cuenta de lo que ha hecho? Ha regalado su asiento de primera clase. Eso es humildad de verdad. Ni todos los títulos del mundo te hacen perder la sencillez si eres Rafa». Las palabras se repetían como ecos en distintas lenguas. Humildad, gesto increíble, nunca visto. El avión, aún en tierra, ya se había convertido en un escenario donde la humanidad brillaba más que el lujo. Florentino cerró los ojos y recordó sus años de juventud, mucho antes de ser presidente, cuando aún viajaba en trenes abarrotados, compartiendo bancos de madera con desconocidos. El poder, con el tiempo, había borrado esas imágenes de su memoria. Pero ahora, sentado en un asiento de privilegio que no le correspondía, esas memorias regresaban con fuerza. Miró hacia el pasillo, intentando entrever más allá de la cortina que separaba su mundo del de Nadal. Esa cortina era más que tela. Era un símbolo de las barreras sociales, de las divisiones invisibles que dictaban quién merecía comodidad y quién debía conformarse. Por primera vez en mucho tiempo, Florentino se sintió incómodo en primera clase. El rugido de los motores interrumpió las reflexiones. El avión comenzó a moverse lentamente por la pista, y los pasajeros se ajustaron los cinturones. Los altavoces emitieron las instrucciones de seguridad, apenas escuchadas entre conversaciones apagadas. Nadal, en la fila 27, se inclinó hacia la madre y le ayudó a abrochar el cinturón del niño. El empresario de la derecha, que hasta entonces había mostrado una indiferencia arrogante, lo observaba de reojo. Finalmente, con un suspiro resignado, murmuró: «Tengo que reconocerlo, usted tiene paciencia. Yo no habría aguantado tanto llanto». Nadal respondió con calma: «Todos hemos sido niños alguna vez». El avión despegó con un estremecimiento que recorrió toda la cabina. A medida que ascendía, la luz de Madrid se hacía pequeña bajo las nubes. Dentro, sin que los pasajeros lo supieran, se estaba gestando algo más grande que un simple vuelo transatlántico. Florentino,
Con la mirada fija en la ventanilla, se preguntaba en silencio, ¿qué significa realmente ser grande? ¿Ganar títulos, construir imperios o saber renunciar en el momento justo? La calma inicial del vuelo era solo un espejismo. Pronto, las nubes se cerrarían sobre el fuselaje y lo que había comenzado como un gesto silencioso de humildad se convertiría en el epicentro de una lección que ninguno de los pasajeros olvidaría jamás. Porque en ese avión, dividido por clases y privilegios, dos hombres, uno símbolo de poder y otro de sencillez, estaban destinados a encontrarse de nuevo, no por asientos ni comodidades, sino por algo mucho más profundo, el valor del humano frente a la fragilidad del destino. El avión llevaba casi una hora en el aire. Había alcanzado altitud de crucero y la calma reinaba en la cabina. El zumbido constante de los motores se había vuelto un arrullo monótono. Algunos pasajeros ya dormitaban, otros hojeaban revistas o veían películas en las pantallas individuales. El personal de cabina servía las primeras bandejas con bebidas, y el aire olía a café recién preparado. En la fila 27, Rafael Nadal observaba distraído las nubes iluminadas por la luna a través de la ventanilla. La madre joven a su lado por fin había conseguido que su hijo se durmiera, recostado sobre su regazo, con un chupete colgando flojamente de sus labios. El empresario del otro lado revisaba papeles con gesto ceñudo, como si quisiera convencerse de que aún estaba en su oficina. Nadal, apoyando los codos en los reposabrazos, pensaba en lo extraña que era la vida. Hacía apenas 20 minutos estaba sentada en la primera clase, y ahora se encontraba en mitad del bullicio de la clase turista, rodeado de desconocidos que, poco a poco, empezaban a mirarle con curiosidad. En la primera clase, Florentino Pérez reclinaba su asiento de cuero ancho. Frente a él, un plato con una ensalada apenas tocada. La azafata había intentado entablar una breve conversación, pero Florentino se había limitado a sentir y a pedir un vaso de agua con gas. Tenía la mente en otra parte. El gesto de Nadal al cederle su asiento se repetía una y otra vez en su cabeza como un eco. En su mundo, los privilegios rara vez se soltaban. Se reclamaban, se defendían, se exigían. Y sin embargo, aquel muchacho de Mallorca lo había entregado como quien ofrece una mano tendida. El avión atravesaba un cielo aparentemente sereno. La luna brillaba entre nubes altas, y la ruta parecía tranquila. Pero el capitán sabía lo que los radares mostraban. Una línea de tormentas avanzaba desde el Atlántico Norte. La primera sacudida fue breve, un vaivén que hizo tintinear las copas y que arrancó un par de murmullos nerviosos. La segunda fue más fuerte. El avión se inclinó hacia un costado, y una bandeja con vasos de agua cayó al suelo con estrépito. Los altavoces crepitaron y la voz del capitán sonó firme, aunque con un matiz de tensión. Señoras y señores, hemos entrado en una zona de turbulencias intensas. Les rogamos que regresen a sus asientos y mantengan los cinturones de seguridad abrochados. Las luces se encendieron de golpe, un reflejo automático para tranquilizar. Pero el ambiente ya se había transformado. Un murmullo de miedo recorrió la cabina, como una onda expansiva. En la fila 27, la madre abrazaba al niño, que había despertado llorando por el brusco movimiento. «SHHH, cariño, ya está, no pasa nada», susurraba, aunque su propia voz temblaba. Nadal puso una mano firme sobre el hombro de la mujer. «Tranquila, respire despacio. Él lo notará y se calmará». El empresario de al lado apretaba con fuerza los reposabrazos. El sudor le perlaba la frente. «Maldita sea, esto parece un barco en plena tempestad», murmuró. Nadal giró la cabeza y le sostuvo la mirada. «Es solo turbulencia. Los aviones están preparados para esto». El hombre tragó saliva, intentando creerle. En la primera clase, algunos pasajeros se persignaban. Una señora de pelo plateado apretaba un rosario entre las manos. Otros sacaban sus móviles, como si grabar el momento les ofreciera una sensación de control. Una azafata perdió el equilibrio y se sostuvo contra un asiento para no caer. Florentino Pérez, inmóvil en el 2A, sentía el corazón latirle con fuerza. El avión descendió de golpe, como si el aire desapareciera bajo sus alas. Un grito colectivo estalló en la cabina. Varios objetos se soltaron de los compartimentos, golpeando los pasillos. Las luces parpadearon con un zumbido eléctrico. Florentino apretó los dientes. Llevaba décadas viajando, había asistido a negociaciones que habían movido millones de euros, había lidiado con la presión de la prensa mundial. Y sin embargo,
En ese instante, sintió una incomodidad que no venía de la tormenta, sino de sí mismo. Estaba sentado en un asiento que no era suyo, disfrutando de un privilegio que alguien más merecía por derecho. Cerró los ojos y recordó trenes viejos en su juventud, cuando viajaba en tercera clase desde su pueblo Madrid con apenas una maleta de tela. Recordó los bancos de madera, el frío que se colaba por las ventanas y las conversaciones improvisadas con desconocidos. Allí, en aquellos trayectos humildes, había aprendido que la vida también se medía en gestos pequeños. ¿En qué momento lo había olvidado? Otra sacudida brutal lo arrancó de sus recuerdos. El avión descendió varios metros de golpe, arrancando gritos, rezos y el llanto desesperado de varios niños. Una botella de vino rodó por el pasillo. El ruido metálico de los compartimentos temblando se mezclaba con las voces entrecortadas. Florentino miró la cortina cerrada frente a él. Sabía que, más allá, Nadal estaba encajonado en un asiento estrecho, con un niño llorando y un empresario nervioso a su lado. Y aún así, había sido capaz de transmitir calma. Desabrochó el cinturón. Una azafata lo vio e inmediatamente se acercó con gesto alarmado. «Señor Pérez, por favor, vuelva a su asiento. Es peligroso levantarse ahora». El avión volvió a sacudirse y la mujer tuvo que aferrarse a un respaldo. Florentino, sin perder la compostura, respondió con voz grave: «Tengo que ir a verle». La azafata intentó insistir, pero otra sacudida más fuerte hizo que cayera de rodillas. Florentino, agarrándose a los asientos, avanzó decidido hacia la cortina. Algunos pasajeros lo miraban con asombro. Aquel hombre, al que reconocían de la televisión, el magnate del fútbol, caminaba con dificultad por el pasillo de un avión sacudido por la tormenta, como si nada pudiera detenerlo. Cruzó la cortina. La clase turista era un hervidero de voces. Gritos, llantos, maletas a medio cerrar. Los pasajeros se aferraban a lo que podían. En medio de ese caos, Florentino lo vio, Nadal, tranquilo, con la mano en el hombro de una madre temblorosa, murmurando palabras de calma. Florentino avanzó hasta la fila 27. El empresario de traje lo miró con los ojos como platos al reconocer al presidente del Real Madrid. La madre apenas pudo reaccionar, ocupada en calmar a su hijo. Nadal, al ver a Florentino, se sorprendió. «¿Florentino? ¿Qué hace aquí?» El avión volvió a temblar con violencia. Florentino se dejó caer en el asiento vacío del pasillo, respirando agitado pero con la mirada fija en Nadal. «He pasado mi vida midiendo la grandeza en títulos, estadios, contratos», dijo, levantando la voz para hacerse oír por encima del rugido. «Pero lo que hiciste hoy me ha hecho dudar de todo». Nadal lo miró con serenidad, incluso con una leve sonrisa. «No hay que darle tantas vueltas. Solo hice lo que me pareció correcto». Florentino negó con la cabeza, con un gesto mezcla de incredulidad y admiración. «Esa sencillez, eso es lo que de verdad me desarma». El avión se inclinó bruscamente hacia un lado. Gritos de pánico resonaron en la cabina. Un niño más atrás comenzó a rezar en voz alta. El empresario de la derecha cerró los ojos con fuerza. Nadal, sin apartar la mirada de Florentino, respondió: «No es sencillez, es humanidad. Todos somos pasajeros en este vuelo. Todos somos iguales frente a una tormenta». Florentino guardó silencio. Afuera, un relámpago iluminó la cabina con un destello azul. Dentro, durante un instante suspendido en el tiempo, los dos hombres se miraron como si la tormenta solo fuese un escenario para algo mucho más profundo. Un encuentro destinado. La aeronave volvió a sacudirse, pero en la fila 27 el miedo parecía haberse detenido. Nadal, con su calma férrea, contagiaba serenidad. Florentino, por primera vez en años, se sintió pequeño y al mismo tiempo más humano que nunca. El avión seguía temblando bajo la furia de la tormenta. Afuera, los relámpagos cortaban la oscuridad como cuchillas de luz y cada destello iluminaba fugazmente los rostros tensos de los pasajeros. El rugido de los motores se mezclaba con el sonido metálico del fuselaje vibrando, y los compartimentos superiores crujían como si fueran a abrirse en cualquier momento. En la fila 27, sin embargo, algo distinto estaba ocurriendo. Florentino Pérez y Rafael Nadal se miraban fijamente, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. La madre con el niño seguía abrazándolo con fuerza, el empresario apretaba los ojos, pero ambos
De manera inconsciente, estaban pendientes de la conversación que nacía entre esos dos hombres. Florentino respiraba agitado, no tanto por la turbulencia como por la decisión que acababa de tomar. Abandonar el asiento mullido de primera clase para sentarse junto a Nadal en medio del caos. Era un gesto que no habría hecho jamás en otro contexto. Pero ahora, mientras la tormenta sacudía el avión, sintió que era inevitable. He pasado toda mi vida creyendo que la grandeza se mide en cifras, dijo Florentino, con la voz grave, intentando hacerse escuchar por encima del rugido metálico. Los contratos, los estadios llenos, los títulos. Todo eso era mi lenguaje. Nadal, con una calma que parecía imposible en ese contexto, respondió sin apartar la mirada. La grandeza no se mide en lo que acumulas, sino en lo que entregas. Un asiento, una palabra, un gesto. A veces basta con eso. Florentino frunció el ceño. Tú hablas de gestos, pero yo construí un imperio. ¿Qué queda si no cuentas lo que has conseguido? El avión volvió a sacudirse, arrancando gritos detrás. Nadal esperó que pasara el estremecimiento y entonces habló, con voz clara, sin elevar el tono, pero logrando que cada sílaba se impusiera al ruido del entorno. Queda lo que inspiras en los demás. Los títulos se olvidan, los balances cambian, pero la forma en que tratas a la gente, eso permanece. Florentino lo observó con una mezcla de incredulidad y admiración. A su alrededor, varios pasajeros habían dejado de hablar y escuchaban, casi hipnotizados, la conversación. ¿De verdad crees que basta con eso?, preguntó Florentino, con un gesto casi desafiante. Lo sé, respondió Nadal, firme. Mira a tu alrededor. Ahora mismo, todos tenemos miedo. ¿De qué sirve tu poder aquí? ¿De qué sirven mis trofeos? Nada. Solo importa cómo nos sostenemos unos a otros. Un silencio denso se extendió, interrumpido solo por el crujido del avión. La madre joven, con lágrimas en los ojos, murmuró un «gracias» apenas audible. El empresario asintió levemente, como si aquellas palabras hubieran atravesado su coraza de cinismo. Florentino bajó la mirada. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios, temblaban ligeramente. ¿Y si me he pasado la vida persiguiendo lo equivocado?, susurró. Nadal apoyó una mano firme sobre el reposabrazos que lo separaba. Nunca es tarde para cambiar de rumbo. Incluso un avión en tormenta puede corregir su trayectoria. Un relámpago iluminó la cabina. Durante un segundo, Florentino sintió que la frase de Nadal no hablaba solo del vuelo, sino de su propia vida. El avión descendió bruscamente, provocando gritos y sollozos. Una mujer comenzó a rezar en voz alta, y un niño preguntó con voz temblorosa si iban a morir. Nadal giró la cabeza hacia él y, con una sonrisa tranquila, dijo, «No vamos a morir. Vamos a llegar. Respira, campeón». El niño, sorprendido por el tono seguro, se calmó poco a poco. Los pasajeros que habían escuchado se miraron entre sí, algunos asintiendo. El miedo empezaba a transformarse en algo distinto, respeto, incluso esperanza. Florentino observaba, casi con asombro. Aquel hombre que había cedido su asiento sin dudar, ahora lograba calmar a desconocidos en medio del caos. «Yo me pasé años rodeado de héroes de mentira», dijo en voz baja. «Jugadores convertidos en marcas, victorias convertidas en mercancía. Pero lo que haces tú ahora, esto no se puede comprar». Nadal encogió ligeramente los hombros, como restando importancia. «No es heroísmo, es simple humanidad». Florentino lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió como algo dentro de él se quebraba. Como si la coraza de poder y control que había construido durante décadas empezara a resquebrajarse bajo el peso de una verdad demasiado simple. «Rafa», dijo, con voz casi temblorosa, «nunca pensé que un asiento pudiera enseñarme más que todos mis años en el palco del Bernabéu». Nadal sonrió, sereno. «A veces, la vida te da lecciones en los lugares más inesperados». El avión volvió a estremecerse, pero ya nadie gritaba como antes. Los pasajeros respiraban con dificultad, pero había algo nuevo en el aire, un silencio expectante, como si todos supieran que estaban presenciando algo más grande que una simple tormenta. En la fila 27, en medio del rugido del cielo, los hombres que representaban polos opuestos, el poder y la humildad, conversaban como iguales. Y en ese diálogo,
Poco a poco, el miedo de la cabina se transformaba en una extraña calma. El avión seguía avanzando entre nubes densas, aunque la violencia de la tormenta comenzaba a amainar. El capitán había encendido la señal de cinturones, pero su voz ya no sonaba tan tensa cuando habló por los altavoces. Señoras y señores, seguimos atravesando una zona de inestabilidad, pero la peor parte parece haber quedado atrás. Les pedimos mantener los cinturones abrochados hasta nuevo aviso. Un suspiro colectivo recorrió la cabina. No era alivio pleno, pero sí un respiro después de los minutos más angustiantes. Algunos pasajeros lloraban en silencio, otros se limpiaban el sudor de la frente. Los niños, agotados por el miedo, empezaban a dormirse entre brazos protectores. En la fila 27, Nadal mantenía la misma expresión serena. Había pasado la mano por la frente del niño que descansaba en brazos de su madre y le había dedicado una sonrisa reconfortante. El empresario de traje, que antes parecía un bloque de nervios, ahora lo miraba con otra actitud, no de superioridad, sino de gratitud callada. Florentino, sentado frente a Nadal, respiraba con profundidad. Por primera vez en mucho tiempo se había sentido frágil, humano, vulnerable. Y esa vulnerabilidad, lejos de avergonzarle, lo estaba abriendo a un tipo de verdad que no encontraba en sus despachos de mármol ni en los palcos de honor del Bernabéu. El silencio en la cabina era peculiar. No era el silencio de miedo, sino uno distinto, expectante, como si todos aguardaran que algo más sucediera. Y sucedió. Una mujer de unos 50 y tantos años, cabello recogido en un moño deshecho, se levantó con un cuaderno de tapas de cuero apretado contra su pecho. Caminó con paso vacilante por el pasillo hasta llegar a la fila de Nadal y Florentino. Se detuvo frente a ellos, con una mezcla de timidez y determinación. «Perdonen que interrumpa», dijo con voz suave, temblorosa. «Pero creo que necesito decir algo». Todos los que estaban alrededor volvieron la vista. La madre con el niño la miró con respeto. El empresario frunció el ceño curioso. La mujer respiró hondo y continuó. «Hace un año perdí a mi esposo. Era militar, un hombre fuerte, pero sobre todo, bueno. Siempre me repetía que la grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que da a los demás». Se le quebró la voz. Abrió el cuaderno con dedos temblorosos y pasó las páginas hasta encontrar una marcada con un listón. Él escribía pequeñas notas, reflexiones. Y yo las conservo aquí, porque es mi manera de mantenerlo conmigo. Nadal la miró con una calidez silenciosa. Florentino inclinó la cabeza, atento. La mujer leyó en voz baja, pero suficiente para que todos en la fila la escucharan. La bondad no se trata de lo que acumulamos, sino de lo que elegimos entregar. No seremos recordados por nuestras posesiones, sino por las manos que tomamos, las lágrimas que enjugamos y los corazones que hicimos sentir menos solos. Un estremecimiento recorrió la cabina. El silencio se volvió aún más denso, como si cada palabra hubiera pesado en los pechos de quienes escuchaban. La mujer cerró el cuaderno y lo abrazó contra sí. Hoy, al ver lo que usted hizo, señor Nadal, miró al tenista con lágrimas brillándole en los ojos. Sentí que mi esposo tenía razón, que aún queda bondad en el mundo. Nadal asintió, conmovido. Gracias por compartirlo. No es fácil abrir el corazón así. Florentino tragó saliva. Sus labios temblaron un instante antes de pronunciar palabras que rara vez dejaba escapar. Su esposo tenía más sabiduría que muchos de nosotros con todo nuestro poder. La mujer le sonrió débilmente y regresó a su asiento. En el pasillo, algunos pasajeros hicieron un gesto de respeto, como si hubieran asistido a una confesión sagrada. Un par de filas más atrás, un joven levantó la mano tímidamente. Yo también quisiera decir algo. Era un chico de 20 y tantos, con gafas redondas y un ordenador portátil cerrado sobre las rodillas. Su voz temblaba. Hace un año estaba en paro. No encontraba rumbo y me sentía inútil. Un día vi una entrevista de Nadal en la que decía, lo importante no es ganar siempre, sino levantarse cada vez que se pierde. Esa frase me dio fuerzas. Hoy tengo trabajo, y estoy aquí porque aprendí a creer que incluso de la derrota pueden hacer un futuro. Nadal lo miró sorprendido, casi abrumado. No respondió de inmediato. Solo le dedicó una sonrisa sincera y asintió con respeto. Florentino, mientras tanto, lo observaba todo.
Sentía como las historias personales que surgían en aquella cabina tejían un hilo invisible que unía a personas que nunca volverían a verse, pero que jamás olvidarían esa noche. El empresario que estaba sentado junto a Nadal, el mismo que había mostrado cinismo y arrogancia al inicio, carraspeó. «Supongo que me toca a mí confesar algo», dijo con torpeza. Yo me burlaba de la gente que hablaba de valores. Para mí, todo era dinero, contratos, cifras. Pero esta noche, en este asiento estrecho, he visto que quizá estaba equivocado. Los pasajeros lo miraron con sorpresa. El hombre se encogió de hombros. No soy creyente, pero si existe algo parecido a un milagro, debe ser esto, que en un avión sacudido por una tormenta empecemos a recordar qué significa ser humanos. La madre del niño no pudo evitar llorar en silencio. Nadal le pasó un pañuelo de papel, sin decir nada. Florentino cerró los ojos un instante. Su respiración se volvió pesada, como si luchara con algo dentro de sí. Finalmente, abrió los labios. Yo también he de confesar algo. El murmullo se apagó. Todos lo miraron. Era imposible no reconocerlo. Florentino Pérez, presidente del club más poderoso del mundo, hablando como si estuviera en una confesión. He pasado mi vida construyendo un imperio. He firmado contratos que valen más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. He ganado poder, influencia, prestigio. Pero viendo a Nadal ceder su asiento sin dudar, escuchando a esta señora leer las palabras de su esposo, oyendo al joven recordar cómo una simple frase le dio fuerzas, se detuvo, trago saliva, me doy cuenta de que quizá he olvidado lo esencial. Un silencio reverencial llenó la cabina. Los pasajeros contenían la respiración. Hoy, por primera vez en muchos años, continuó Florentino, me siento pequeño. Y agradezco esa lección. Nadal lo miró, con una mezcla de respeto y ternura. No es debilidad sentirse pequeño. A veces, es el primer paso hacia lo verdaderamente grande. Florentino bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. Sus manos se entrelazaron con nerviosismo, un gesto impropio de alguien acostumbrado a tenerlo todo bajo control. La cabina entera estaba en silencio. No se escuchaba ya el rugido de la tormenta con la misma fuerza. Ahora lo que dominaba era la sensación de haber presenciado algo único, íntimo y transformador. Por un momento, todos los pasajeros, desde el primero hasta el último, comprendieron que ese vuelo ya no era solo un trayecto entre Madrid y Nueva York. Era un escenario donde la humanidad se había revelado en su forma más pura. Y todo había comenzado con un gesto, ceder un asiento. El avión comenzó a estabilizarse poco a poco. El zumbido de los motores recobró un ritmo uniforme y el temblor metálico del fuselaje se fue apagando. Afuera, las nubes tormentosas quedaban atrás, y un cielo nocturno, aún cargado de relámpagos a lo lejos, se abría paso entre claros de estrellas. El capitán volvió a hablar por los altavoces, esta vez con voz más relajada. Señoras y señores, hemos superado la zona de turbulencias. En breve retomaremos la ruta prevista con normalidad. Gracias por su colaboración. Lo que siguió fue un largo suspiro colectivo. Algunos pasajeros aplaudieron tímidamente, otros se abrazaron. Había lágrimas, sonrisas nerviosas, miradas cómplices. Cada uno sabía, en lo más íntimo, que habían estado demasiado cerca de lo impensable. En la fila 27, la madre con el niño se permitió llorar abiertamente mientras su hijo, agotado, volvía a dormirse. El empresario respiró hondo, como si hubiera soltado una carga invisible. Nadal permanecía tranquilo, aunque en sus ojos brillaba el cansancio de la tensión. Florentino, en cambio, tenía la mirada perdida, como si la tormenta hubiera removido algo más profundo que el simple miedo a volar. Durante unos minutos, el silencio fue absoluto. No era un silencio de miedo, sino de recogimiento. Los pasajeros, conscientes de lo vivido, parecían incapaces de volver al bullicio superficial. Fue entonces cuando una de las azafatas, con rostro aún pálido por la tensión, se acercó a Florentino y Nadal. Sostenía su teléfono móvil entre las manos. «Señores», dijo con cautela, «creo que deberían ver esto». Les mostró la pantalla. En ella, una fotografía ya circulaba en redes sociales. Rafael Nadal de pie en primera clase, ofreciendo su asiento a Florentino Pérez. El pie de foto decía, «Nadal cede su asiento de primera clase a Florentino Pérez». Si esto no es verdadera clase, ¿qué lo es?
La publicación llevaba miles de me gusta y cientos de comentarios. En cuestión de minutos, se había vuelto viral. Florentino frunció el ceño. ¿Cómo es posible? Apenas han pasado unas horas. La azafata sonrió débilmente. Hoy en día, señor, basta un clic. Todo el avión lo vio. Y ahora lo está viendo el mundo entero. Nadal se pasó la mano por la frente y esbozó una sonrisa resignada. No era mi intención. Precisamente por eso importa, replicó Florentino, sorprendiéndose a sí mismo. El avión inició el descenso. La tensión en la cabina se transformó en una mezcla de alivio y expectación. Muchos sacaban sus móviles, escribiendo mensajes frenéticos a familiares o amigos. No te imaginas lo que pasó en este vuelo. Cuando finalmente las ruedas tocaron la pista, un aplauso espontáneo recorrió la aeronave. Era un aplauso de agradecimiento, de celebración por estar vivos, pero también de reconocimiento hacia lo que habían presenciado. El desembarque fue lento. Al abrirse las puertas, el aire húmedo de Nueva York entró en la cabina. Los pasajeros avanzaban hacia la salida con gestos emocionados. Algunos se acercaban a Nadal para darle las gracias. Un adolescente le pidió un autógrafo con lágrimas en los ojos. Un hombre mayor estrechó la mano de Florentino con fuerza, susurrando, «Gracias por bajar hasta aquí». En el finger que conectaba el avión con la terminal ya esperaba un pequeño grupo de periodistas. Alguien había filtrado la historia, y la viralidad había corrido más rápido que el propio vuelo. Cámaras, micrófonos, flashes. Un reportero gritó, «Señor Nadal, ¿por qué cedió su asiento?» Nadal, con su mochila al hombro, respondió con sencillez, «Porque me pareció lo correcto. No hay más explicación». Otro insistió, «Pero ya es viral en todo el mundo. Millones lo están comentando». ¿Lo esperaba? En absoluto. No fue un gesto para las cámaras. Fue un gesto humano. Y si eso inspira a alguien, bienvenido sea. Florentino, a su lado, se detuvo cuando le apuntaron los micrófonos. Todos esperaban la típica declaración fría de un presidente acostumbrado a la prensa. Pero sus palabras sorprendieron. En un mundo lleno de ego, dijo con voz grave, Nadal me dio una lección. Yo lo recibí y no lo olvidaré. Los periodistas se miraron entre sí, conscientes de que aquella frase era oro puro. Mientras tanto, varios pasajeros eran entrevistados en la terminal. Una mujer relataba con lágrimas cómo Nadal había calmado a su hijo en plena tormenta. El joven de gafas contaba que había visto a Florentino caminar por el pasillo, como si se quitara un traje invisible de poder para sentarse entre nosotros. El empresario de traje confesaba a regañadientes que se había burlado de la idea de la humildad, hasta que lo vi con mis propios ojos. La historia se multiplicaba. Cada testimonio añadía una capa. Ya no era solo Nadal y Florentino. Era un avión entero que había compartido una experiencia irrepetible. En redes sociales, los titulares se extendían. El gesto de Nadal que conmueve al mundo. Florentino Pérez y Rafael Nadal, una lección de humanidad en medio de la tormenta. Un asiento que cambió un vuelo, y quizá más que eso. Horas después, en los telediarios de España, las imágenes del aterrizaje abrían los informativos. En Nueva York, cadenas internacionales recogían la noticia. El hashtag almohadilla el poder de uno comenzó a ser tendencia global. En el coche que los llevaba al hotel, Florentino rompió el silencio. «Rafa, creo que esto no termina aquí». Nadal lo miró de reojo. ¿A qué se refiere? A que lo que pasó hoy no es solo una anécdota. Es una semilla, y deberíamos cuidarla. Nadal sonrió, agotado pero sereno. Si sirve para recordar que la bondad existe, valdrá la pena. El coche se perdió entre las luces de la ciudad. Afuera, el ruido de Nueva York bullía como siempre. Pero dentro, tanto Florentino como Nadal sabían que aquella noche había marcado un antes y un después. Porque a veces, lo más pequeño, ceder un asiento, puede desencadenar lo más grande, un movimiento capaz de inspirar al mundo. La noticia ya había cruzado océanos antes de que Nadal y Florentino se acostaran aquella noche en Nueva York. Los portales deportivos abrían con titulares inusuales. No hablaban de goles ni de trofeos, sino de un gesto. Nadal cede su asiento a Florentino Pérez en pleno vuelo y calma a los pasajeros durante una tormenta. Las imágenes tomadas por los pasajeros se habían vuelto virales. Vídeos cortos mostraban a Nadal en la fila 27,
acariciando la cabeza de un niño mientras la cabina temblaba. Otro clip enseñaba a Florentino caminando tambaleante por el pasillo hacia la clase turista, agarrándose los asientos con determinación. Y, sobre todo, la fotografía, Nadal de pie en primera clase, ofreciendo su asiento al presidente del Real Madrid. En cuestión de horas, el hashtag #El Poder de Uno encabezaba tendencias en Twitter, Instagram y TikTok. No era solo una noticia de farándula, era un fenómeno cultural. Miles de usuarios compartían historias de pequeños gestos que les habían cambiado la vida. Un desconocido que les ayudó en la calle, un profesor que creyó en ellos, un amigo que apareció en el momento justo. En Madrid, los informativos entrevistaban a aficionados merengues a la salida del Bernabéu. Nadal ya era nuestro héroe. Ahora lo es todavía más. Y Florentino nunca lo había visto así, tan humano. En Suiza, Roger Federer escribió en su cuenta oficial: «Los títulos son importantes, pero la verdadera grandeza está en cómo tratas a la gente. Orgulloso de llamarte amigo, Rafa». En Serbia, Novak Djokovic respondió con ironía pero también respeto: «Siempre supe que Nadal era duro en la pista, pero no imaginaba que también pudiera calmar una tormenta en el aire». Jugadores del Real Madrid compartieron el hashtag. Luka Modric escribió: «En este club siempre hablamos de valores». Hoy Florentino y Nadal nos lo recordaron. Vinicius Jr. subió una foto con el texto: «Un asiento que vale más que todos los goles». El eco llegó incluso a la política. La ministra de Cultura de España declaró en rueda de prensa: «En un momento donde necesitamos referentes, este gesto nos recuerda que el poder no está en lo que tenemos, sino en lo que damos». Mientras tanto, en Nueva York, Nadal y Florentino despertaban a una jornada atípica. Ambos habían recibido decenas de llamadas. Periodistas, directivos, amigos, conocidos de todo el mundo. En el desayuno del hotel, Florentino dejó el móvil sobre la mesa, hastiado de notificaciones. «Esto se nos ha ido de las manos». Nadal tomó un sorbo de café y sonrió con calma. «¿De verdad? Yo creo que apenas empieza». Florentino lo miró fijamente. «¿Qué propones? ¿Dejamos que todo quede en una anécdota viral? ¿O hacemos algo con esto?» Nadal apoyó los codos sobre la mesa. «No lo busqué, Florentino. No quiero que se convierta en un espectáculo. Pero, si de verdad inspira a la gente, quizá podamos canalizarlo». «¿Canalizarlo cómo?», preguntó Florentino, escéptico, mostrando que la bondad no necesita focos, que uno puede marcar la diferencia. Florentino permaneció callado unos segundos. Luego dejó escapar un suspiro largo, casi cansado. «Toda mi vida he dirigido proyectos multimillonarios. Sé cómo transformar una idea en una institución. Pero nunca pensé que lo haría con algo tan sencillo». «Lo sencillo a veces es lo más poderoso», replicó Nadal. El silencio entre ambos fue interrumpido por la televisión del restaurante del hotel. En la pantalla, un noticiario estadounidense mostraba imágenes del vuelo. El presentador, con tono solemne, decía: «This is not just about a tennis player and a football president. This is about humanity, about the power of one single act». Florentino desvió la mirada hacia Nadal. «Lo han bautizado el poder de uno». Nadal sonrió apenas. «No lo bauticé yo, lo bautizó la gente». Afuera, la ciudad rugía como siempre. Pero dentro de esa sala, dos hombres tan distintos como un deportista humilde y un magnate del fútbol comprendieron que compartían una responsabilidad inesperada. Florentino se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si confesara algo que nunca se había permitido decir. «Rafa, ayer, cuando debí levantarte y ofrecer tu asiento, me sentí desnudo. Yo, que siempre he pensado que el poder es ocupar el mejor lugar. Tú me enseñaste que el poder real es cederlo». Nadal no respondió de inmediato. Solo le puso una mano en el hombro. «Entonces hagamos algo con eso. No para ti, ni para mí. Para los demás». Florentino asintió lentamente. En su rostro, por primera vez en años, no había la máscara del dirigente implacable, sino la expresión sincera de un hombre que había descubierto algo nuevo. Esa misma tarde, en una sala de conferencias improvisada, ambos se sentaron frente a un pequeño grupo de periodistas. La sala estaba abarrotada. El murmullo era incesante. Un reportero levantó la voz. «Señor Nadal, señor Pérez, ¿qué significa todo esto? ¿Qué va a pasar ahora?».
Nadal tomó la palabra primero. Lo que pasó en el avión fue solo un gesto. Pero los gestos importan. Si este momento sirve para recordar que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia, entonces habrá valido la pena. Florentino lo miró y añadió, con voz firme: no estamos aquí para hablar de un club ni de un torneo. Estamos aquí para hablar de humanidad. Esto no fue un espectáculo, fue una lección. Y queremos que esa lección se multiplique. Las cámaras captaron la escena, Nadal y Florentino, hombro con hombro, hablando no como celebridades ni como dirigentes, sino como dos hombres comunes que habían compartido un vuelo, una tormenta y una verdad. Esa noche, el mundo entero habló de ello. Y la semilla quedó sembrada. El poder de uno ya no era solo un hashtag. Se estaba convirtiendo en un movimiento. Pasaron apenas 2 semanas desde aquel vuelo turbulento hasta que la historia se convirtió en un movimiento organizado. Lo que al principio fue una anécdota viral en redes, pronto tomó forma de iniciativa. El poder de uno. El nombre no lo eligieron Nadal ni Florentino. Lo eligió la gente, los millones que compartieron el hashtag contando pequeños gestos que habían cambiado sus vidas. Pero fueron ellos quienes decidieron darle un cauce. Nadal insistió en que no quería protagonismo, Florentino en que había llegado la hora de usar su influencia para algo distinto a los contratos y fichajes. La sede escogida para la presentación fue la Plaza de Cibeles, en Madrid. Una tarde de otoño, el cielo se pintaba de naranja cuando miles de personas comenzaron a reunirse. Había familias enteras, jóvenes con pancartas improvisadas, ancianos se portaban carteles con frases escritas a mano. Un gesto puede cambiarlo todo. Los medios de comunicación transmitían en directo. Cadenas de televisión de Europa, América y Asia habían desplazado unidades móviles. Las redes sociales servían de expectación. En el escenario, sencillo pero solemne, 2 sillas esperaban. Al fondo, un gran cartel con el lema: el poder de uno. Nadal fue el primero en aparecer. Vestía sencillo, vaqueros, camisa blanca, chaqueta oscura. La multitud estalló en aplausos, pero él solo levantó la mano, tímido, con esa sonrisa que siempre parecía pedir disculpas por tanta atención. Minutos después, llegó Florentino Pérez. Muchos esperaban verlo con el porte frío del presidente del Real Madrid, pero apareció distinto, sin corbata, con chaqueta clara y un paso más humano, casi humilde. El público, sorprendido, lo recibió con un aplauso contenido que poco a poco creció hasta convertirse en ovación. Cuando ambos se sentaron, el murmullo se apagó. Nadal tomó la palabra. Lo que pasó en ese avión no fue un acto heroico. Fue un gesto pequeño, humano, pero vimos que los gestos pequeños tienen poder, que uno puede marcar la diferencia. Florentino lo miraba con atención, como si también fuera público. Luego tomó el micrófono. Su voz, grave, resonó en la plaza. He pasado la vida midiendo la grandeza en títulos, cifras, balances. Y me equivoqué, porque la verdadera grandeza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. El público guardó silencio reverencial. Algunos aplaudieron, otros lloraban sin ocultarlo. Federer apareció en pantalla gigante, en un mensaje grabado desde Suiza. Rafa, Florentino, gracias por recordarnos que el deporte y la vida son más que trofeos. El poder de uno está en todos. Djokovic, en otro vídeo, bromeó: espero que la próxima vez que me enfrente a Nadal, no me quite el asiento, sino los puntos. Pero en serio, lo que hicieron nos inspira a todos. Jugadores del Real Madrid enviaron mensajes. Modric, Vinicius, incluso antiguos como Iker Casillas, aparecieron apoyando la iniciativa. Pero el momento más emotivo llegó cuando subió al escenario la mujer del cuaderno, aquella que había compartido las palabras de su esposo fallecido en el vuelo. Con voz temblorosa, leyó de nuevo la frase que había conmovido a todos. La bondad no se trata de lo que tenemos, sino de lo que elegimos dar. La plaza entera guardó silencio. Nadal inclinó la cabeza con respeto. Florentino, con los ojos humedecidos, le tomó la mano en un gesto sincero. Entonces, Nadal se levantó, miró a la multitud, alzó el micrófono y pronunció despacio, claro, con la serenidad que lo caracteriza: si uno puede, todos podemos. El eco de sus palabras recorrió la plaza como una ola. Miles de personas la repitieron al unísono: si uno puede, todos podemos. Las cámaras captaron el instante.
la multitud coreando, Nadal con la mirada encendida, Florentino aplaudiendo con sinceridad. Una luz dorada bañaba la escena mientras el sol se ocultaba tras los edificios de Madrid. Aquella noche, los titulares lo confirmaron. No era solo una historia de un asiento cedido en un avión. Era el nacimiento de un legado. El poder de uno se convirtió en fundación, en movimiento, en consigna. Inspiró campañas solidarias, proyectos comunitarios, gestos anónimos que empezaron a multiplicarse. Y aunque Nadal nunca buscó ser héroe, y Florentino nunca imaginó aprender humildad en un vuelo turbulento, ambos entendieron que habían sido instrumentos de algo más grande. Porque a veces, lo verdaderamente histórico no nace en estadios ni en despachos, sino en un pasillo estrecho de un avión sacudido por la tormenta. Y desde entonces, cada vez que alguien compartía un gesto sencillo de humanidad, las redes recordaban esa frase. Si uno puede, todos podemos.